Bien, es una alegría siempre muy grande poder compartir la Eucaristía con ustedes, máxime en la fiesta de su santo patrono. Fíjense que nosotros a veces estamos acostumbrados a oír los clásicos patronos santos de la tradición cristiana de muchos siglos, ¿verdad? San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, son santos que se conocen así, Santo Domingo de Guzmán, de mucho tiempo, pero los santos viven entre nosotros también y una comunidad cristiana, sobre todo en territorios de nueva evangelización, va madurando cuando va teniendo santos también. Por eso en América Latina también, gracias a Dios, poco a poco hemos ido teniendo también santos que son modelo, que nos ayudan a vivir la vida cristiana, como es el caso pues en Guatemala por el santo hermano Pedro, aunque él nació en España pero vivió toda su vida aquí en Guatemala, que es alguien que decimos, bueno, pasó por estas tierras, ¿verdad? Él pasó por San Miguel Petapa, saber si se dio su vuelta aquí al cerro que está más alto aquí, de repente, no sabemos, ¿verdad? Estuvo sentado aquí de repente en una piedra, no sabemos, ¿verdad? Y pasó para la Antigua, y pues son más cercanos, aunque a pesar de que son siglos que nos separan. En el caso de San Miguel Febres Cordero, pues es más cercano porque en el tiempo nos une su cercanía y su vida. Tal vez nosotros aquí en Guatemala vivimos pensando mucho en el norte, entonces a veces no pensamos que el sur también existe, ¿verdad? Y entonces también en el sur había habido hombres y mujeres extraordinarios. Uno de ellos, pues al santo patrono de esta parroquia, a quien hemos recordado una vez más con la lectura que se hizo, ¿verdad? Para tenerlo fresco, para recordarlo. Yo antes de empezar la Santa Misa preguntaba en la sacristía a las acólitas si sabían quién era su patrón, porque no va a ser que vinieran sin saber quién era, ¿verdad? Y más de algunas sí sabía hasta la fecha de nacimiento. Entonces, para ubicarnos, ¿verdad? Relativamente cercano en el tiempo, ¿verdad? Mediados del siglo XIX, y en Ecuador, por eso veo que están todos entacuchados aquí de ecuatorianos. Y entonces Ecuador es un pueblo muy piadoso, se parece mucho a Guatemala en muchas cosas, y nace en una familia cristiana. Fíjense, hay características que vemos donde surge la santidad de las personas. Nace en una familia cristiana. Cuenta la historia que él pues tenía esa inquietud vocacional, pero el papá, no sé si se los ha contado aquí el padre Carlos, el papá quería que se fuera al seminario, quería que fuera sacerdote, pero Miguel Francisco en ese momento todavía, ¿verdad? Él sentía la llamada de Dios por otro camino. Dios le había puesto en su vida grandes hombres religiosos que no son sacerdotes, pero que han consagrado su vida a Dios, como es el caso de los hermanos de La Salle. Y entonces él vive y se educa en ese ambiente de las escuelas cristianas, se llaman precisamente las obras apostólicas de los hermanos de La Salle, que se desarrollaron mucho en muchos ambientes de América Latina. Me he pasado toda la misa viendo aquí a un hermano de La Salle que está aquí enfrente, ¿no? A ver, venir para acá, van a ofrecerlo, van a regalarlo. Es como, así debe haber sido San Miguel Febres Cordero. Pues miren, venga, está un poco chiviado, pero no importa. Un aplauso al modelo chiquito, ¿eh? Así debe haber sido, con ese abuelito. Porque resulta que en ese tiempo los hermanos de las escuelas cristianas usaban lo que se llamaba un hábito como este que tiene Sergio, como tiene Sergio, y usaban, como la orden de La Salle empezó en toda la parte de lo que hoy es Bélgica y Francia, usaban lo que llamaban el cuello francés, el alzacuello francés, que es este, como está aquí Sergio, como aparece también en la imagen, ¿verdad? Ahora los sacerdotes usamos este otro, es el cuello romano, ese es el alzacuello romano, este es el alzacuello francés, que fue el que usó en su hábito, como él era hermano de las escuelas cristianas de La Salle, las usó. Sí, más o menos así debe haber sido, ¿no? ¿Tan feo era? No. Oh, guapito Sergio, gracias. Pues así
de haber usado. Entonces él se fue con los hermanos y el papá, dicen que los primeros 5 años ni una carta le mandó, porque él de Cuenca, que es una provincia de Ecuador, se fue a educarse a las escuelas cristianas de Quito. Dicen que el papá por 5 años no le escribió, que a veces los papás son muy buenos, porque la vocación se la debe uno a los papás, así es siempre. Pero a veces los papás se resisten un poco al plan de Dios. Y aquí todos piden para que hagan vocaciones, ¿verdad? ¿O no? Pero en la familia del vecino, no en la casa, ¿verdad? Eso nos pasa a veces, ¿verdad? Y eso le pasó un poco al papá de Francisco, y entonces él se va, ¿verdad? Y pues ya como escuchábamos en la reseña, entra con los hermanos de La Salle y va él era muy chispudo, era muy listo, un patojo muy listo, diríamos, aquí en Guatemala diríamos un patojo chispudo, ¿verdad? Y era muy inteligente y era muy buen maestro, era muy buen educador. Quizás del servicio que él da a la iglesia y su testimonio es de ser un gran catequista, ¿verdad? Un gran maestro. Y por eso su obra maravillosa es precisamente esa: enseñar, enseñar la fe para vivirla y celebrarla. Por eso ahora que tienen la primera comunión, que recibieron primera comunión ahora, me dijeron, ¿verdad? Y están sus catequistas acá, ¿no? Si están, a ver, levante la mano las catequistas. ¿Quiénes son las catequistas? Tipo Miguel Febres Cordero también, ¿o no? Como San Miguel Febres Cordero eran sus catequistas, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algo así eran? Sí, solo una dice sí. Más o menos eran así. Un poquito chispudos o medio muditas, ¿no? Pero les han enseñado, ¿verdad? Y San Miguel, precisamente, dentro de las más grandes características de su vida, es que fue el que enseñaba la fe. Y por eso nosotros hoy lo celebramos como Juan Pablo II nos lo propuso, ¿verdad? En el 84 nos lo propuso como santo cuando lo lleva a los altares. Y los santos no son para Dios. Es que a veces uno piensa, sobre todo en el ambiente que está mucha difusión de las sectas y todo esto, a veces se piensa que los santos como que compiten con Dios, y resulta que los santos no les sirven a Dios. Los santos no son para Dios, los santos son para nosotros. Los santos son para nosotros. Los santos son modelos. El santo es, en toda la historia de la iglesia, y ese es su concepto, digamos, teológico también, es alguien que vivió el evangelio y que a pesar de sus limitaciones y pecados dejó obrar la gracia de Dios en su vida, y Dios pudo obrar a través de él, y por eso es que es modelo. ¿Qué quiere decir? Miren, yo pude. Si yo pude, pueden ustedes también. Porque esa es la función pedagógica que tiene todo santo, que muestra la posibilidad real de tener una vida de comunión con Dios plena, y a la que estamos llamados todos, ¿verdad? Todos estamos llamados a esa perfección de la caridad. Es posible. Por eso los santos es recordarnos, es posible. Fíjense que cuando hacen un santo no es que salga así de gavetazo nada más. Cuando se hace el estudio de la vida de una persona que es propuesta para que sea declarada santa, por supuesto se necesitan los milagros, pero antes de eso es muy interesante los procesos de canonización. ¿Qué hace la iglesia? Fíjense que en la primera fase del proceso se hace una investigación sobre la vida y virtudes del candidato a los altares. Y entonces, ¿qué hace en ese proceso la iglesia? Examina cómo vivió las virtudes humanas y cristianas. Eso es lo que se hace. Y entonces primero dice, bueno, ¿cómo vivió las virtudes cardinales fundamentales? Entonces, ¿cómo vivió la prudencia? ¿Cómo vivió la justicia? ¿Cómo vivió la fortaleza? ¿Cómo vivió la templanza? Eso van a examinar y preguntan, por eso hay testigos, ¿verdad? En los procesos hay testigos, ¿verdad? Que preguntan, bueno, ¿y cómo vivió en este caso Miguel? ¿Cómo vivió esas virtudes humanas fundamentales? Y después, ¿cómo vivió las virtudes sobrenaturales? La fe, la esperanza y la caridad.
Pues es un examen. ¿Por qué? Porque a la hora de ser proclamado santo, debe servir de ejemplo para todos los demás. Porque dice uno, veamos qué fue lo que hizo él. Por ejemplo, una característica de su vida, una tierna y filial devoción a la Virgen María. Se ve que ese es un camino para llegar a los altares. Sí, se tiene devoción a la Virgen y se reza a la Virgen, parece ser que es un camino. A él le sirvió como a tantos otros santos. Entonces vamos examinando su vida para conocerla, y entonces nos viene propuesto como modelo. Los santos nos vienen a decir hoy, ánimo, es posible alcanzar la perfección de la caridad. Y entonces, muy importante, sobre todo en las fiestas patronales dedicadas a santos, es muy importante pensar, bueno, aquí en el 2015, en esta parroquia que está dedicada a la vocación de San Miguel Febres Cordero, tienen que cultivarse los nuevos santos de Guatemala, ¿o no? ¿O de dónde van a salir? ¿Aló? ¿Y dónde van a salir? ¿De dónde? ¿Algún candidato? ¿O candidata? Menos. También hay que tener cuidado de pensar de que los santos son solo los que hacen cosas raras o extraordinarias, ¿verdad? A veces los que han escrito a través de la historia de la iglesia, los que han escrito la vida de los santos, a veces esos se llaman agiógrafos. Los agiógrafos, los que han escrito la vida de los santos, a veces no nos han ayudado mucho, porque por exaltar la vida de los santos los ponen tan raros que parece que nadie puede hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, había uno que decía, este fue tan santo que cuando era bebé, por mortificación, no mamaba los viernes. Nada que ver, no cosas raras. Y como tenían pecado original, todos los santos son hombres y mujeres de carne y hueso, que sintieron y experimentaron en su propia vida la debilidad, la fragilidad, el pecado. Pero el santo no es el que no peca nunca, sino el que siempre se levanta, ¿verdad? Y deja que la gracia de Dios actúe en él. Por eso nuestro recordado Papa Benedicto XVI decía que los santos son aquellos que no le han puesto obstáculos a la gracia de Dios. Los que no han puesto obstáculos a la gracia de Dios. Quiere decir que nosotros estamos invitados a esa perfección de la caridad, todos, sin excepción. No dice, yo no, de plano a mí no puedo. Cuentan de una santa que hizo Juan Pablo II el día del Buen Pastor, la llevó a los altares, una santa italiana, una médica italiana, Santa Gianna Beretta, tal vez han oído hablar de ella, poco conocida tal vez aquí en Guatemala, que murió en 1962 y por dar la vida a su hijo, a una hija. Era médico y no se dejó intervenir para poder proteger la vida de la que llevaba en su seno, y da a luz la niña, pero muere después. Y entonces el Papa Juan Pablo II la canoniza el día del domingo, el Buen Pastor. ¿Y quién es el Buen Pastor? El que da la vida por sus ovejas. Y fue muy interesante porque entrevistaron al marido. El día de la canonización estaba Juan Pablo II al centro, a mano derecha estaba Pedro, su esposo, y al lado izquierdo estaba la hija Margarita, por la cual dio su vida, viendo cómo el Papa la proclamaba santa. Entonces le preguntaron al esposo Pedro, ¿qué se siente haber vivido casado con una santa? Le dijo, ay, no me di cuenta. De repente alguno de ustedes está casado con una santa y no se ha dado cuenta. Ahora, si es una desgraciada, ya se dieron cuenta. O a la inversa, al marido. Pero bueno, aquí lo que se trata es de aspirar a la perfección de la caridad.
Fíjense que ahí ese es el punto clave de la vida de la iglesia, ¿verdad? Y eso está al alcance de todos. Al alcance de todos. Ese esfuerzo continuo por ser mejores cristianos, ahí donde estamos, con el hogar, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el taller, en la oficina, donde quiera que estemos, ahí es donde nos tenemos que santificar. Este es nuestro tiempo. A nosotros Dios no nos ha dado la vocación de San Miguel Febres Cordero. Puede ser que Sergio se vaya con los hermanos de la Salle, qué bueno sería, ¿verdad? Me contaban a mí antes de empezar la misa hoy cuántos se han ido de esta parroquia y son ya sacerdotes. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Pero aún así, ¿cuántos estarán casados que viven más plenamente su vida de esposos como buenos cristianos? Seguramente hay muchos, ¿no? Más que las vocaciones que han salido para el seminario, ¿verdad? Y es donde tienen que vivir esa santidad a la que Dios nos llama ahora. Por eso, al recordar a San Miguel Febres Cordero, recordemos también nuestra llamada a la perfección. Cada uno en medio de la propia debilidad, en medio de la propia fragilidad, porque todos somos pecadores. Hoy aquí hay alguien que no sea pecador, que levante la mano, a ver. Todos pecadores, todos medio desguachipados entonces. Pues sí, somos pecadores, pero queremos corresponder al amor de Dios, ¿verdad? Cada uno donde le toca en la vida, esforzándose, luchando, sirviendo, evangelizando, anunciando. Que la pasión de San Miguel Febres Cordero, de catequista, que enseñaba la fe, le enseñaba a vivir, sea también la disposición y la inquietud y el servicio que caracterice también a los fieles de esta parroquia de San Miguel Febres Cordero. Vamos a pedirle a él que anime sobre todo a los catequistas, ¿verdad? Que se animen, porque el que enseña es difícil enseñar, es cansado. Todos los que son catequistas acá lo saben, ¿verdad? Y probablemente tal vez los reconocen un día un poco, ¿verdad? Pero si no, uno va a dar su catequesis siempre, todos los días, todas las semanas, y solo Dios sabe el esfuerzo, el tiempo que emplea y la dedicación que prepara y el cariño con que trata a esos niños que llegan. Que San Miguel Febres Cordero les inspire siempre a esa entrega generosa. Y vivan contentos las fiestas cristianas. Hay que vivir la fiesta, hay que saber vivir la fiesta. Si viven aquí la fiesta. Me contaron que ya desde el sábado están enfiestados, ¿verdad? La fiesta. Y hay que vivir la fiesta, alegres. Tiene que ser que el cristianismo es alegre, no te andamos todos, así, todos tristes, agachados. No, vivir la fiesta en la comunidad, compartir con los demás la alegría de nuestra fe. Es lo que nos recuerda el Papa Francisco con esta exhortación tan bonita del Evangelio de la alegría, ¿verdad? Es que es el Evangelio, es la buena noticia, es alegría, pues. Si uno va al periódico, asesinatos, secuestros, extorsiones, crímenes, corruptos, una cosa terrible. Pero hay buenas noticias también. La alegría de nuestra fe, la alegría de celebrar nuestra fe. Que eso como comunidad parroquial lo vivan siempre. Que tengan un momento de compartir como hermanos que tienen un mismo Padre que es nuestro Dios y que sabe bendecirnos y alegrarnos juntos a todos. Por eso, a estar siempre alegres. Que vivan este día de fiesta, pidiéndole, yo pienso, puede uno atreverse el día de la fiesta del patrón, puede pedirle un favor especial cada uno, ¿verdad? No sé si ya se lo pidieron a ustedes a San Miguel. Hay que pedir, piense uno, bueno, Miguelito, pues, estás en el cielo, mostrate, pues, a ver, necesito esto otro material espiritual, échanos tu bendición. Bueno, que el amor tierno y filial que ha tenido San Miguel Febres Cordero a la Virgen también nos distinga en esta comunidad parroquial, y pidamos siempre por la intercesión de la Virgen todas las cosas que necesitamos, y incluso aquellas que no nos atrevemos a pedir, que seguramente el Señor en su infinita misericordia nos las concederá siempre. Que así sea.